Buenas noches con todos ustedes. Es para mí un privilegio acompañarlos en la noche de hoy. Quien les habla, Camila Tovar, bioingeniera de profesión. Este espacio fue diseñado para crear esa conciencia colectiva a modo de prevención, de cómo tener una nutrición responsable. Para esto me acompañan dos grandes mujeres, como es la nutricionista y dentista Carolina Rendón y nuestra microbióloga Lizeth Gómez. Para dar inicio a este espacio, quiero contarles qué panoramas vamos a ver. El primero de ellos es cómo se enfrenta nuestro sistema inmunológico frente a la realidad actual, qué hábitos cotidianos tenemos y que de pronto nos pueden generar cierto daño en tener una buena salud. Y lo segundo es qué acciones responsables debemos tener, qué autocuidados para tener esta nutrición saludable. Para dar inicio, me gustaría que nuestra microbióloga Lizeth Gómez, desde su área, desde la parte epidemiológica, nos cuente a qué se enfrenta nuestro sistema inmune eh, frente a toda esta situación actual, frente a todos estos cambios climáticos. Bueno, muy buenas noches. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Como ya dijo Camila Tovar, mi nombre es Lizeth Gómez, microbióloga de profesión. Y bueno, para poder responder a la pregunta de a qué se enfrenta nuestro sistema inmune, primero es importante saber qué es el sistema inmune. Y el sistema inmune es un conjunto de células, de tejidos, de órganos que se encargan de proteger a nuestro cuerpo de la constante invasión de diferentes patógenos como son los virus, como son las bacterias, como son los, los parásitos y también de posibles enfermedades que, como son el cáncer y también a diferentes problemas que van derivados de, de los cambios climáticos. Ahora, nosotros contamos con un equipo de células que se encargan de protegernos y para hacerlo como de una manera un poco más fácil, lo podemos dividir en dos grupos. Un grupo que son los fagocitos, que se encargan, son células encargadas de devorar a esos microorganismos y posiblemente eliminarlos, que son como la primera línea de defensa cuando un microorganismo logra entrar a nuestro cuerpo. Y un segundo equipo de células que son los linfocitos, que son células que son capaces de reconocer aquello que es propio y diferenciarlo de lo que es ajeno a nuestro organismo. Y que son células que también son capaces de identificar posibles microorganismos o patógenos que entran a nuestro cuerpo y que si alguna vez ya nos vimos enfrentados a ese tipo de patógenos, si nos volvemos a infectar, el cuerpo sea capaz de reconocerlos y saber cómo actuar frente a estos patógenos y hacer que no nos enfermemos o que no sintamos como los síntomas de una manera muy grave, porque todo el mundo pues alguna vez se ha enfermado y eso se debe a que a veces nuestro sistema inmune se debilita, pero él es el encargado de protegernos y de hacer que una vez nos infectamos podamos en un momento ya podamos volver a estar bien. Y si a eso le sumamos que si contamos con vacunas que son las que nos ayudan a defendernos como de enfermedades mucho más graves, que si no contáramos con ellas, nuestro sistema inmune por sí solo no podría defenderse de tantas enfermedades. Ahora, nosotros nos enfrentamos, nuestro sistema inmune se enfrenta a muchas enfermedades infecciosas, como es la influenza, como es el H1N1, que es un tipo de influenza, a enfermedades como el dengue, que son transmitidas por vectores como son los mosquitos, que aquí también caben las enfermedades como el Zika, como el chikungunya,
y también el SARS-CoV-2, que por ahora es el virus que más nos está afectando, que es el causante de lo llamado el COVID-19 o la enfermedad de coronavirus del 2019. Además de eso, nos vemos también, nuestro sistema inmune también se ve enfrentado a otro tipo de enfermedades como es la tuberculosis, que ya no es causada por virus, sino también por bacterias. Y así una cantidad pues, de infecciones que mencionarlas pues, sería como un poco extenso. Ahora, además de esas enfermedades infecciosas, también nos hemos visto enfrentados a una resistencia a tratamientos convencionales porque si bien, por ejemplo, y sobre todo en cuanto a las bacterias, que se le ha visto un creciente aumento por la resistencia a antibióticos, porque si bien la creación de medicamentos y de antibióticos son o han sido para toda en la historia que hayan ayudado a mejorar hayan ayudado a la supervivencia de muchas personas que se han infectado por diferentes patógenos, logren pues una supervivencia mayor. Entonces, también nos vemos afectados por eso y sobre todo esto se da porque por el abuso de esos medicamentos, de que estamos utilizando antibióticos para infecciones que son causadas por virus. Entonces, que vemos que eso no funciona y que lo que hace es un daño, porque ya en el momento de que queremos utilizar esos medicamentos para las infecciones que normalmente pues se pueden adquirir, ya los médicos se ven enfrentados a que tengan que utilizar dosis mucho más altas o terapias combinadas para poder lograr un efecto y poder ayudar al sistema inmune a defenderse ante esas infecciones. Eso por una parte. Ahora también nos vemos afectados por el cambio climático, que también es otro problema para la salud y que también supone otro reto para nuestro sistema inmune. Y esto debido a que los efectos del cambio climático nos hacen mucho más susceptibles a enfermedades infecciosas que son, y sobre todo las que son que afectan a nuestro sistema respiratorio. Por un lado, tenemos el aumento de la temperatura global, que eso hace que ha determinado el comportamiento de, de muchos, de muchos de los efectos pues, atmosféricos, y eso hace que cambie un poco la fisiología de nuestro cuerpo y por tanto las personas que tienen enfermedades pulmonares graves de base se vean mucho más afectados por diferentes enfermedades. Enfermedades, por ejemplo, como lo es el asma y también el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y por otro lado también están como los gases del efecto invernadero, que en su gran porcentaje se trata del dióxido de carbono, que esto hace que afecte mucho más nuestros pulmones y por tanto seamos más susceptibles a las infecciones que son causadas, por ejemplo, por la influenza. Y entonces ya con todo esto estamos viendo la importancia de tener un sistema inmune estable, de tener un sistema inmune que funcione correctamente para que nos pueda defender ante todas estas infecciones y ante todo esto que nos vemos rodeados, porque ya un daño o una disminución a una debilidad en el sistema inmune va a hacer que nosotros nos afecte desde una simple gripa hasta enfermedades mucho más graves que ya puedan alterar nuestra calidad de vida, como son, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, que ya son enfermedades que alteran nuestro sistema y nuestra calidad de vida de manera grave. Entonces ahí podríamos responder ya a esa pregunta de que a qué se enfrenta nuestro sistema inmune. Listo, Liz, muchas gracias. Es claro que nuestro sistema inmune
entra a enfrentarse a muchas enfermedades infecciosas como las que acabas de mencionar y también a esa resistencia a tratamientos convencionales y todo esto del cambio climático. Pero también es importante darnos cuenta que no solamente ese panorama macro afecta a nuestro sistema inmune, también ese panorama micro que son los hábitos que día a día nosotros estamos incursionando. Entonces me gustaría que nos contaras cómo responde nuestro cuerpo a los hábitos que tenemos día a día. Bueno, ¿cómo responden tu cuerpo a tus hábitos? Son diferentes los factores que nos afectan, pero hay factores que nosotros no podemos controlar, como los que ya había hablado, como enfermedades autoinmunes, como los cambios climáticos, que no dependen de nosotros, pero hay factores en los que nosotros sí podemos actuar y se puede hablar de que hay como unos enemigos del sistema inmune, que, por ejemplo, que ya están mucho basados como en nuestros hábitos, en esa alimentación desbalanceada, en el consumo del cigarrillo, en que no somos conscientes de lo que estamos consumiendo y, por ejemplo, enfermedades como la diabetes de tipo 2, que es una enfermedad que una de las principales causas se deben a los hábitos alimenticios y que de eso también podemos ver que nosotros como no somos conscientes de lo que le estamos entregando a nuestro cuerpo, porque una cosa es comer y otra muy diferente nutrirse, de que nosotros vamos a una esquina, encontramos como, porque no le dedicamos como el tiempo a ver qué es lo que le estamos entregando a nuestro cuerpo, entonces comemos lo que nos encontramos en la calle y puede que uno no lo vea como grave o que uno diga, no, pues esto me lo como ahora y no, y después no, pero esa suma, esas pequeñas acciones que a día son malas para nuestro cuerpo, entonces puede llevar también a problemas de lípidos, donde hay enfermedades como la aterosclerosis, donde que esta enfermedad se trata de que en nuestras arterias se vaya acumulando grasa y que se formen placas que a la final van a llevar a problemas del corazón. Entonces, y también nos vemos enfrentados al estrés, que es una de las principales causas de que ocurran y que nuestro cuerpo se vea afectado y que nos den diferentes enfermedades, porque el estrés lleva a que haya un desbalance en nuestro cuerpo, a que las moléculas que debe segregar o a las hormonas que debe segregar de una manera como muy controlada, haya un desbalance en todo eso y puedan, se nos pueda producir enfermedades como es la tiroides o ya de una manera mucho más grave el cáncer. Listo, Liz. Gracias por darnos esa información, tanto macro y micro, que es lo que necesitamos tener en cuenta a lo que se enfrenta a nuestro sistema inmune. Es claro que hoy en día han habido demasiadas enfermedades, desde el dengue, chikungunya, y van a seguir apareciendo como es la que estamos mirando en este momento en la realidad actual, que es el coronavirus. Pero me gustaría que más que un sentido de alarma, nos contaras frente pues a esta imagen que hay otro tipo de enfermedades que tienen más relevancia, ¿cierto? Pero si tomamos unas acciones preventivas, podemos que eso no nos arriesgue tanto nuestra salud. Bueno, esto es lo que es, todo el tema que va alrededor del coronavirus, que es una enfermedad que nos está atacando de manera grave por este año. Eso ha exigido como de las personas un, que estén como informadas de manera correcta y que de manera concisa. Sí, nosotros, como en esta imagen podemos ver, nosotros no simplemente es el coronavirus, nosotros nos vemos enfrentados a muchas enfermedades, como es la tuberculosis, que es la primera enfermedad que, pues, que se ve como en la gráfica,
que nosotros somos un país endémico en tuberculosis, que la tuberculosis representa un nivel de muertes al día demasiado elevado, pero que tal vez sean enfermedades que como ya nos han vuelto un poco paisaje pues en el país. Y que el coronavirus pues se ve una tasa de mortalidad mucho más baja. Sí es demasiado pronto como para hablar de la tasa de mortalidad porque es un virus que es muy reciente, pero que igual nosotros como país no nos podemos comparar a otros países porque nuestras condiciones son totalmente diferentes, porque nuestro sistema de salud es totalmente distinto y la manera de responder tal vez sea también diferente. Entonces, también quisiera pues como hablar o qué se sabe acerca del COVID o del COVID-19, que esto no, que los coronavirus no son virus nuevos, que ya nos hemos enfrentado a estos virus anteriormente, que ya han sido llamados SARS o MERS, como el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, o el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que son enfermedades causadas por coronavirus, pero que han causado números de infecciones mucho menores. Ahora, no es de causar una alarma, pero tampoco es de estar tranquilos ante la situación, porque es una situación real, porque es una situación que nos está afectando, pero también llevar a cabo como las acciones necesarias a lo que estamos llamados todos y es a ser responsables como de nuestra salud y también de la salud de las personas que nos rodean. Este virus, por lo que se ha estudiado, es un virus envuelto que se ha visto que es susceptible a los desinfectantes. Por eso es que nos hacen tanto el énfasis en el lavado de manos, en la desinfección de las superficies, porque este virus se contagia cuando es mucha cercanía de persona a persona o cuando las personas se estornudan o tosen. También se sabe que causa diferentes síntomas, que los síntomas son, digamos, los síntomas leves, son la tos, que es el goteo nasal, pero que ya sí se ven unos síntomas mucho más graves, como es la fiebre, como es la dificultad respiratoria, que ya es lo que es lo que hace que necesiten los pacientes una ventilación mecánica. Entonces, los síntomas pueden aparecer entre el día 2 y 14 después del contacto con el virus. Ahora, el llamado con este virus es a que seamos conscientes de cómo podemos aportarle a las demás personas, de que si yo me cuido o que ya no es tanto la salud o que solamente piense en mí, sino que los cuidados que yo mm, pueda hacer también van a afectar a las demás personas. Por eso es que, sea, que si yo me cuido por ti, de que si yo me cuido es por esas personas que están tal vez en cuidados intensivos, que si yo me cuido es por esas personas que trabajan en un hospital y que pues no se pueden enfermar porque son los que nos atienden a las personas que van a urgencias, de que si yo me cuido es por esas personas que están pasando por enfermedades como el cáncer y que enfrentarse a esta otra enfermedad sería un problema mucho más grave. Entonces, es a ese el llamado. Listo, muchas gracias, Liz. Es importante tener en cuenta que a pesar de que sí se está dando como esta pandemia y todo este tipo de situaciones, es también responsable de nuestra parte mirar que existen otro tipo de enfermedades y también así hacer conciencia de que nuestro sistema inmunológico también se ve afectado en eso y debemos dar responsabilidad frente a eso. Para este siguiente espacio y para hablar un poquito de cómo nosotros debemos tener esos autocuidados, esa responsabilidad de mantener nuestro sistema inmunológico en óptimas condiciones,
me gustaría darle la bienvenida a nuestra nutricionista y dentista Carolina Rendón, que quiero que nos cuentes, Caro, qué depende de mí, o sea, qué autocuidado yo debo tener para tener esa conciencia colectiva de tener una responsabilidad ante mi nutrición y así tener un sistema inmunológico estable. Bueno, buenas noches para todos. Estoy encantada de poder compartirles esta información, de estar con ustedes en este espacio. Bueno, Cami, respecto a lo que me estás preguntando, pues sí, hay dos factores que en mi consideración son súper importantes y el primero pues hace parte de lo que tú ya mencionaste y es el hecho de que el autocuidado con responsabilidad social es fundamental en este momento para que todos nosotros nos protejamos personalmente, pero también a nuestras familias, a través de que de la construcción de conciencia colectiva. Súper importante que en este momento seamos receptivos, seamos sensibles a la realidad que también están viviendo otros países y que generemos a través de acciones simples tal vez grandes cosas, porque creemos que tal vez lavarnos las manos, quedarnos en casa puede ser no muy determinante, pero les juro chicos que en la situación actual termina siendo de gran valor para la salud de nuestras familias y para la salud del colectivo, que es lo que queremos que en este momento las personas entiendan. Esto se los digo como profesional de salud. Es súper importante que seamos sensibles a la realidad externa y que seamos responsables con nuestras familias, con nosotros y con los demás. Entonces, este tema del lavado de manos que lo mencionaba Liz, el tema del uso correcto del tapabocas, si yo soy el que estoy enfermo y soy el que estoy liberando ese flujo o esas gotitas que contienen pues al virus, ¿sí? Además de eso, fundamental quedarme en casa, si estoy enfermo, quedarme en casa, o sea, solamente en condiciones en las que cumpla los síntomas que mencionó Liz, pues dirigirme a los centros de salud. Eso es súper importante, ¿listo? Ahora, esa es como la realidad actual, pero también es fundamental entender que estas barreras, como el tema del lavado de manos, como el tema de la protección con el tapabocas, obviamente son ejecutadas por mí, pero digamos que son una barrera primaria, ¿cierto? Pero también tenemos que pensar en que tal vez en la situación en la que estamos actualmente, nosotros puede que no logremos evitar que este virus llegue a nuestras casas, pues por esa propagación tan rápida que ha tenido, pero nosotros sí a través de acciones responsables también podemos garantizar que nuestro cuerpo pues mínimamente esté en óptimas condiciones para responder como de manera adecuada ante estos riesgos a los que nos venimos enfrentando. Y es ahí donde llega el segundo punto, y es entender chicos la relación tan estrecha que existe entre la nutrición y el sistema inmunológico. Listo. Ese, digamos, es el foco de este espacio y es en donde yo me quiero detener el día de hoy para generarles conciencia de que todos esos factores que nos han venido mencionando o con los cuales nos han venido generando conciencia son fundamentales, pero también nosotros tenemos que incluir dentro de esas acciones el ser responsables con nuestro cuerpo y ejecutar, digamos, o tener hábitos que contribuyan a esa estabilidad de nuestro sistema inmunológico. ¿Listo? Bueno, Claro. y gracias. Muchísimas gracias. Pero sí es necesario que desde tu experiencia nos cuentes por qué es tan necesario o qué relación tiene esa nutrición saludable y nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Porque sabemos que tener una buena nutrición nos da muchas cosas en cuanto a salud, en cuanto a energía, pero la estrecha relación para nuestro sistema inmune, ¿a qué hace referencia? Listo. Lo primero que quiero mencionarles para responder es cuál es esa definición de nutriente. Un nutriente, chicos, es un componente presente en los alimentos que asimila nuestro cuerpo o nuestro organismo y que es utilizado o para producir energía o para reparar un tejido. O también porque hace parte pues de diferentes procesos metabólicos. Pero ahorita hay algo que se ha venido estudiando mucho y es el tema de los inmunonutrientes. Claro, ¿qué es un inmunonutriente? Pues es un nutriente que además de cumplir las funciones que ya le mencioné, tiene una influencia directa, chicos, con el sistema inmunológico. Y esto termina siendo
fundamental, porque entonces es cuando nosotros empezamos a determinar qué es lo que tiene que tener mi cuerpo para que mi sistema inmune funcione en óptimas condiciones. Y se ha visto que hay, pues que es determinante que haya un adecuado estado nutricional para que nuestro cuerpo no solamente tenga un adecuado desarrollo del sistema inmune, sino también para que el mantenimiento de esas respuestas de ese sistema inmune se mantengan a través del tiempo, porque son varios factores nutricionales los que confluyen en esa respuesta inmunitaria, y eso tal vez se los voy a aclarar un poquito más adelante. Y es muy importante que nosotros entendamos que los déficits de nutrientes también se relacionan directamente con los desequilibrios inmunitarios o con el incremento del riesgo de infecciones. Esto se ha venido viendo a raíz de diferentes estudios que tienen que ver con esta parte. Muchas enfermedades, por ejemplo, aparecen cuando nosotros a través de la alimentación nos volvemos tal vez vulnerables, inmunológicamente. Ejemplo, pues en consulta uno percibe mucho que los pacientes, por ejemplo, con tuberculosis, siempre han venido de una pérdida súper severa de peso, y esa pérdida severa de peso y ese desequilibrio desde el punto de vista nutricional influye en esa vulnerabilidad que tiene su sistema respiratorio, y pues obviamente hay una respuesta ineficaz del sistema inmunitario. Entonces es muy importante, chicos, que tengamos claro que el déficit de los nutrientes puede estar relacionado con una respuesta inadecuada de nuestro sistema inmune. Entonces, chicos, pilas con esta información, que a veces necesitamos darle a nuestro cuerpo esos nutrientes requeridos para que ese sistema inmunológico empiece a funcionar de la mejor manera. Ahora bien, como sabemos, nuestra nutrición es la base de tener un buen sistema inmune, pero es necesario saber qué tipo de nutrición. Entonces, Caro, cuéntanos un poquito de qué vitaminas, qué minerales son necesarias, y más que a partir de esto, más saber qué son esas vitaminas y qué funciones representan para tener un perfecto funcionamiento. Listo. Lo primero, chicos, es que a nosotros todo el tiempo nos dicen que las vitaminas y los minerales son importantes, pero la verdad es que si a uno le preguntaran, o cuando yo le pregunto a mis pacientes en consulta, ellos no me saben dar la respuesta. Me dicen como, pues sí, son importantes. Yo sé que me dicen que hay que comer frutas y vegetales porque contienen muchos micronutrientes, muchas vitaminas y minerales, pero la verdad no sé para qué funcionan. Aquí entonces me voy a permitir hacerles un ejemplo muy sencillo con el que yo trato de explicar normalmente a mis pacientes como cuál es esa función de cada uno de ellos. Listo. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo es como una fábrica, ¿sí? Y que los alimentos son la materia prima. ¿La materia prima para qué? Para producir energía, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene muchas funciones importantes, pero eso que nosotros denominamos procesos metabólicos, o que mencionamos tanto el metabolismo, es esa capacidad que tiene nuestro cuerpo para transformar los alimentos en energía o los nutrientes en energía, ¿cierto? Nosotros tenemos 3 macronutrientes que son los que nos aportan, digamos, la energía como tal, o son esa materia prima que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y con esos es con los que tal vez estamos más familiarizados, y eso que algunos de ellos los hemos satanizado un poco, y es una lástima porque cada uno de ellos tiene una función relevante e importante en nuestro cuerpo. Sí hay que tener en cuenta como el equilibrio y el balance entre ellos, pero lo que quiero que entiendan es que en esta fábrica que es nuestro cuerpo, esa materia prima que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, tienen el papel de producir energía en nuestro cuerpo. Listo, ellas ingresan a unos procesos que se denominan metabolismo para tratar de convertirlos en energía. Ahora, en una fábrica, pues indudablemente para poder transformar esa materia prima en energía, pues tiene que haber trabajadores, ¿cierto? Tiene que haber alguien que contribuya a que nosotros logremos hacer ese intercambio. Pues chicos, las vitaminas y los minerales son los ayudantes de todos esos procesos, son los que ayudan a que nosotros transformemos los nutrientes, los macronutrientes en energía, es decir, que sin ellos nuestro cuerpo sería totalmente ineficiente en ese producir energía. Listo, quiero también que les quede muy claro que no vuelvan a confundir el metabolismo con la digestión,
Muchas personas creen que el metabolismo está asociado con esa frecuencia con la que nosotros vamos al baño, pero no, no tiene que ver con eso. El metabolismo es esa capacidad que tiene nuestro cuerpo para transformar los nutrientes en energía. Y las vitaminas y los minerales son aquellos que contribuyen, son todos los ayudantes que hacen que ese proceso, ese metabolismo sea eficiente y sea eficaz. Y como les decía ahorita, también influyen como ayudantes en todos esos procesos de respuesta inmunitaria, porque el sistema inmune son redes de respuesta y para que esas respuestas sean rápidas, todos los mensajeritos y todos los ayudantes tienen que estar súper atentos y súper conectados para que todas esas respuestas se den de manera rápida. Entonces es ahí en donde vemos la importancia de la micronutrición, es decir, de las vitaminas y los minerales, o sea, repito, ayudantes en todos esos procesos. Y hay algo más que también es importante aclarar y es el tema de que la función del sistema inmunitario está fuertemente influenciada por los antioxidantes y se habla de que una alta proporción de agentes antioxidantes ejerce un papel fundamental en la protección de las células que ejercen, digamos, esa defensa. Les decía entonces que el sistema inmune tiene como unas redes de respuesta, ¿cierto? Obviamente ejerce una respuesta cuando le identifica un agente extraño. Ya nos contó Liz que los linfocitos, algunos de ellos son los encargados de hacer como esa identificación de todos esos agentes que podrían ser de riesgo. Pero entonces los antioxidantes, digamos que son los policías que van y defienden a las células que nos defienden. Listo, es importante que ustedes lo tengan claro, es decir, ellos evitan el daño de las células que son inmunocompetentes, hacen que esas sustancias o esos agentes extraños, el estrés o los radicales libres que generan daño a esas células que nos protegen, esté ahí. Ahora, ¿cómo, Caro, listo, ok, tú me dices que los antioxidantes contribuyen a eso, que contribuyen a defender a las células que nos defienden, a protegerlas? Pero pues, ¿cómo hacen eso? ¿Cuál es el papel que tiene un antioxidante? Y para eso pues es muy útil la gráfica que tenemos ahí, Cami, porque miren que al lado derecho encontramos una célula sana, ¿cierto? Una célula sana que está totalmente estable. En el medio tenemos el radical libre. ¿Quién es un radical libre? Chicos, es aquella sustancia o partícula que se genera consecuente al estrés que nosotros generamos en nuestro cuerpo. Pero cuando yo digo estrés no me refiero pues a estrés mental, sino a un estrés que nosotros denominamos fisiológico, al que enfrentamos a nuestro cuerpo cuando hay un mal clima, cuando hay una mala alimentación, cuando somos sedentarios, cuando estamos enfrentados a un virus, cuando estamos enfrentados a una enfermedad. Son sustancias que se generan consecuencia de todos esos riesgos que nosotros encontramos en los agentes externos. Entonces, este radical libre, ¿qué es lo que quiere? Venir a robarle la estabilidad a esa célula que está sana. Un antioxidante, ¿qué es lo que hace? Le dice, venga, no, déjeme tranquila la célula sana, vea, yo le voy a dar lo que es como si fuera el radical libre, un ladrón. Entonces el antioxidante le dice, vea, yo le voy a dar lo que usted necesita, pero déjeme quietecita la célula sana porque ella tiene muchas funciones. En este caso, como estamos hablando del sistema inmunológico, dentro de esas funciones está la señalización de esos agentes que pueden ser de riesgo, está ese atacar, digamos, a esas sustancias que pueden ser de riesgo, a esos virus, a esas bacterias, a esas infecciones. Entonces, es vital que nosotros entendamos que hay una relación entre la alta proporción de antioxidantes y la protección de esas células que nos defienden. ¿Listo? Caro, ya saben muchachos que es importante para darle esa energía, como decir esa gasolina en nuestro cuerpo, las vitaminas y minerales que ya sabemos y Caro nos lo hizo tener en cuenta y la importancia que tienen, y para ese óptimo funcionamiento, antioxidantes al máximo, ¿listo? Entonces ya teniendo en claro qué es vitaminas, qué es minerales, qué es lo que hacen los antioxidantes, me gustaría, Caro, que tú les comentes qué clase de vitaminas son más necesarias o dentro de tu área, dentro de tu profesionalidad, qué vitaminas tú recomiendas que son las más necesarias para tener este óptimo funcionamiento.
Listo. Ahí es muy importante entonces que tengamos claro que obviamente hay unos nutrientes y unas vitaminas y unos elementos dentro de los nutrientes que tienen un papel que se asocia más con la inmunocompetencia, es decir, con esa capacidad de respuesta que tenga nuestro sistema inmunológico. Hay otros que de pronto no tanto, pero entonces aquellos que son súper importantes, estamos hablando de la vitamina A, o los betacarotenos. Ustedes me preguntarán, Caro, ¿dónde encuentro la vitamina A? La vitamina A principalmente en los alimentos o los vegetales de color naranja, rojo o amarillo. Es como la forma más fácil. Ácido fólico lo encontramos normalmente en alimentos que tengan hojas verdes. Vitaminas del complejo B. De las vitaminas del complejo B, la B12 solamente se encuentra en alimentos de origen animal, eso es importante. La vitamina C, chicos, que tiene un poder antioxidante fundamental, está, por ejemplo, en la guayaba. La vitamina E, el hierro, el zinc, chicos, es súper importante y es fundamental para la reproducción de esas células que son las que nos defienden. Entonces, es fundamental que haya buena cantidad de zinc. También el selenio, fundamental en esa protección que vamos a hacer a nivel de antioxidantes para esas células que nos defienden, listo. Y es importante, chicos, también que además de estos nutrientes que les acabo de mencionar y que ya les dije, pues, o les estoy aclarando que son importantes para la respuesta del sistema inmunológico, les quiero contar que se ha visto como a raíz de algunos estudios que el déficit de algunos nutrientes, como les mencionaba ahorita, tiene relación con esa menor respuesta inmunitaria. Entonces les quiero hacer mención aquí de 3 casos importantes. El déficit, por ejemplo, chicos, de vitamina A se asocia con la reducción de la respuesta de unas células que se llaman natural killer. Ellas son un tipo de linfocito que nos ayuda hace parte, digamos, como de esa primera línea de defensa. Y cuando las personas tienen muy bajita la vitamina A o tienen un consumo muy bajito de vitamina A, pues es posible que esa actividad de esas células de defensa esté un poquito más deteriorada o más disminuida. Listo. La vitamina C, por ejemplo, se asocia mucho con el aumento en la susceptibilidad de tener infecciones respiratorias. Y ahorita pues estamos precisamente atravesando como por una etapa de riesgo desde el punto de vista respiratorio, entonces es una vitamina que en este momento tiene que tener un especial nivel de atención, entonces la vitamina C. Incluso muchas veces en los deportistas hay que suplementar este tipo de vitamina porque ellos necesitan tantos nutrientes que ni siquiera comiendo mucho alcanzan a cubrir esas necesidades que tiene el cuerpo de vitamina C. Porque si les alcanza para ayudar al cuerpo a producir energía, no les alcanza para ayudar al cuerpo a proteger, digamos, las células de defensa. Y el cuerpo pues necesita nutrientes para todo. Entonces, consumir estos nutrientes en cantidad suficiente es determinante y las necesidades de todos son diferentes. Y en este momento se hace fundamental que nosotros nos preguntemos si nuestros hábitos alimentarios sí nos permiten tener un consumo suficiente de vitaminas y minerales. Porque les comparto que estaba haciendo una revisión hace poco y menos del 40% de la población en Colombia consume vegetales, o sea, una proporción más alta sí consume frutas, pero aquellos que tienen más capacidad antioxidante y tienen más concentración de todos esos micronutrientes son los vegetales, y menos del 40% de la población lo consume. Y creemos a veces que porque nos comemos una fruta a la semana, que porque comemos una ensalada a la semana, no falta el que diga que no le gusta comer ensalada. Entonces, quiero que todo eso los vaya haciendo pensar si su alimentación es suficiente o no para que su cuerpo esté respondiendo adecuadamente inmunológicamente. Listo. Y también una mención final es el tema de la vitamina E. Chicos, la suplementación con vitamina E en adultos mayores, en algunos estudios se asoció a una mejor respuesta del sistema inmune, porque los adultos mayores con el envejecimiento tienen, digamos, un decrecimiento o una disminución de esa respuesta inflamatoria por muchas razones, pero ahorita más adelante creo que les voy a hablar un poco más de eso, listo, pero entonces lo fundamental es que el déficit de nutrientes se asocia con un deterioro en la respuesta inmunológica o con una mayor susceptibilidad de presentar infecciones, pues especialmente respiratorias. Entonces estamos llamados a cubrir estas necesidades de nutrientes con el consumo de alimentos. Caro, súper valioso el aporte que nos das y eso nos da a entender que debemos crear conciencia
frente a lo que estamos viviendo y darle como esos nutrientes y esas vitaminas necesarias a nuestro cuerpo, más que crear una alerta, más que crear un desespero de ir a buscar de pronto lo que se está viendo en este momento, que las personas van a buscar papel higiénico, todo este uso sanitario. También es importante tener conciencia de que nuestro cuerpo va a responder mejor a todo este tipo de enfermedades si nos nutrimos, si le damos las vitaminas necesarias, las que acabas de decir que son supremamente importantes. Pero después de esto, Caro, es importante mencionar qué personas son más susceptibles a todo este tipo de enfermedades que estamos viviendo en este momento. ¿A qué personas de pronto más debemos centrarnos o las personas que están sanas en este momento, darles como ese cuidado también a esas personas que son más susceptibles? Listo. Es una pregunta bien importante, Cami. Las personas que son susceptibles, digamos, o que a que el sistema inmunológico esté deteriorado, que es lo que estamos, la relación que estamos haciendo en este momento, pues son las siguientes. Los adultos mayores indiscutiblemente tienen una susceptibilidad importante a tener el sistema inmunológico deteriorado. No estoy diciendo que todos los abuelos tengan el sistema inmunológico deteriorado, pero muchos factores de riesgo confluyen en ellos para que sea de esta manera. ¿Cuáles son las cosas que confluyen en ellos? Primero, pues que a medida que nosotros nos vamos envejeciendo, pues nos vamos enfermando, ¿cierto? Es decir, tener patologías asociadas a veces influye en que nuestro sistema inmunológico está deteriorado, como lo es el caso específico de la diabetes, pues que es un caso particular. Además de eso, los adultos mayores consumen una cantidad impresionante de medicamentos. Ese consumo tan importante que hacen de medicamentos a veces les llega a deteriorar la barrera intestinal y esa barrera intestinal o esa flora intestinal tan deteriorada a veces pierde capacidad por absorber los nutrientes de manera adecuada. Y lo otro es que esa flora intestinal tiene una relación directa con los linfocitos T que hacen parte también de esas células de defensa. Entonces no estoy diciendo que el hecho de que ellos se tomen los medicamentos es malo, sino que pues es una consecuencia, digamos, del uso de esos medicamentos de manera prolongada, ese deterioro de esa flora intestinal, eso es importante. Otra cosa fundamental es el deterioro, chicos, de la masa muscular. En el envejecimiento hay una disminución súper importante de la masa muscular y como nosotros somos tan sedentarios, ese sedentarismo y ese deterioro de la masa muscular sí que está relacionado con el incremento de enfermedades crónicas no transmisibles, está relacionado con la fragilidad, está relacionado con la morbimortalidad de las personas, o sea, el riesgo de estar enfermos o de morirse tiene relación con esa disminución de la masa muscular de las personas. Piensen en los viejitos, piensen en cómo ustedes los veían cuando tenían 50 y cómo han ido perdiendo peso, pero ese peso a veces no lo pierden por desnutrición, sino que lo pierden es de masa muscular, consecuencia del sedentarismo, de la mala alimentación, porque ellos también tienen muy malos hábitos alimentarios, porque les enseñaron a alimentarse de una manera diferente, porque tal vez no han ido a la nutricionista, son muchas razones. Entonces, lo primero es que los adultos mayores sí son muy susceptibles de tener ese sistema inmunológico, pues un poquito menos eficiente, ¿cierto? Menos eficiente tanto por consumo como por esos factores adicionales. Se ha conocido también que los deportistas, por este hecho de que necesitan tantos nutrientes y se los gastan todos en la producción de energía, a veces ellos también pueden tener un sistema inmune deteriorado, consecuencia de que gastan todos los nutrientes en la producción de energía y les queda haciendo falta para tratar de apoyar el sistema inmunológico. Eso es importante. Pasa más es en deportistas de alto rendimiento. No crean que si ustedes van una vez a la semana pues al gimnasio, ya hacen parte de esos deportistas que tienen una necesidad mayor. ¿Listo? Personas que también tienen el sistema inmunológico deteriorado son las personas, por ejemplo, con VIH, las personas que vienen atravesando por periodos de quimioterapia, son mucho más susceptibles a presentar algún tipo de infección, no solamente la que estamos atravesando en este momento, me refiero a cualquier tipo de infección, o sea que el llamado es a generar conciencia en estas personas de una alimentación responsable y adecuada durante toda la vida, o sea, no solamente por este periodo de tiempo, aunque en este momento somos llamados a generar acciones
acciones responsables, urgentes, que también tienen que ver con la parte de la alimentación. ¿Listo? Caro, entonces chicos, a tomar nota frente a toda esta información y este panorama que les estamos contando la noche de hoy, ya que el cambio climático, los hábitos de día a día que nos pueden pues bajar ese tipo de defensas, también todas estas enfermedades como son la que hoy nos está cobijando, que es el coronavirus, entonces crear ese tipo de conciencias, pero frente a todo esto nosotros también estamos llamados a dar soluciones, ¿cierto? Y frente a todo lo que Carolina, nuestra nutricionista, les contó, que es necesario esos vitaminas, esos minerales, esos antioxidantes, hay un producto demasiado ganador que cumple todos esos requisitos, que es el Ganoderma lúcido. Entonces, Caro, frente a todos tus estudios, frente a toda la nutrición y recomendaciones que has dado, me gustaría que les cuentes por qué el Ganoderma lucidum puede convertirse en un aliado estratégico para mantener ese sistema inmunológico regulado y en óptimas condiciones. Listo. Lo primero es que cuando nosotros pensamos en alimentos o en abastecer nuestra casa de alimentos, y eso quiero hacer mención a ello por lo que estabas comentando anteriormente, no podemos pensar en el abastecimiento de la nevera, tenemos que pensar en el abastecimiento en nutrientes para que nuestro cuerpo funcione de manera óptima. Ahora, ¿cómo se relaciona entonces ese abastecimiento de nutrientes con el Ganoderma lucidum? Pues chicos, les cuento que se ha conocido ya por cantidad de estudios que el Ganoderma lucidum, que es un hongo, ampliamente conocido en Asia por todas sus propiedades medicinales, propiedades terapéuticas, ha venido siendo muy estudiado porque se le han adjudicado muchas propiedades importantes dentro de la salud y, como les decía, incluso efectos terapéuticos. Y durante más de 30 años hay algunas personas, Mr. Leao Sonsen, que es un científico súper importante, por ejemplo, ha venido investigando cuáles son esas propiedades que hacen al Ganoderma lucidum importante, cuáles son esas propiedades que hacen pues que sea tan bueno, porque dicen que es un superalimento. Hablamos de que es un superalimento porque tiene una concentración grandísima, grandísima de nutrientes. Entonces, cuando yo les estaba hablando ahorita de abastecimiento para nuestro cuerpo, este termina convirtiéndose en un aliado increíble por la gran concentración de nutrientes que tiene. Ahora, ¿sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos son muchos nutrientes? Tiene alrededor de 200 nutrientes y de 154 antioxidantes. Es decir, chicos, que no existe ningún alimento que tenga esa concentración en uno solo, o sea, en un solo alimento. Entonces, no estoy diciendo que las frutas y vegetales no los incluyan, pero ¿cuántas frutas y vegetales nos tendríamos que consumir para comparar ese aporte nutricional? Ahora, no estoy diciendo tampoco que no consumamos frutas y vegetales. El Ganoderma lucidum, que sería un aliado súper estratégico en este momento, también necesita obviamente de todos esos ayudantes de la alimentación convencional. Pero chicos, esta se termina convirtiendo en una herramienta súper importante por lo siguiente. Dentro de esos 154 antioxidantes y 200 nutrientes están los triterpenoides. Ellos hacen parte como de esa variedad de antioxidantes. Están los nucleótidos. Ya les dije que los antioxidantes tenían una relación con el sistema inmune. Los nucleótidos, incluso pues ya hay algunos estudios, unas revisiones de revistas clínicas de nutrición que refieren que los nucleótidos, que son compuestos incluidos dentro de los alimentos, contribuyen a una respuesta inmunitaria adecuada. Y los polisacáridos, y de ellos especialmente hay unos en particular, se denominan beta-glucanos. Ustedes van a encontrar ahora que muchos alimentos incluso están adicionados con beta-glucanos, porque ya se investigó que esos beta-glucanos tienen una relación directa con el sistema inmunológico. Entonces aquí quiero hacer mención, chicos, a que el Ganoderma lucidum no solamente contiene muchos nutrientes, sino que contiene muchos antioxidantes y muchos componentes que ya se ha determinado que tienen una relación con el sistema inmune, y que esa relación es muy cercanita, porque esos compuestos digamos, en algunos factores de manera directa y en otros de manera indirecta, contribuye a esa más eficiente y más adecuada respuesta inmunitaria. Listo. Además que también
las especies vegetales, los hongos, tienen una gran concentración de micronutrientes. Para hablarles de algunos, tiene vitaminas del complejo B, también tiene magnesio, también tiene calcio, y todos estos nutrientes, acuérdense que se los mencioné ahorita cuando les hablaba de los nutrientes que hacían parte de los importantes para el sistema inmune. Tiene mucho selenio, que es fundamental, tiene mucho zinc, que es fundamental. Y, por ejemplo, chicos, el selenio se encuentra mucho en frutos secos, pero yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes y cuántas veces al día consumen frutos secos? Son productos que son poco frecuentes y que ahora podrían ser muy determinantes y que pues tendríamos que consumir muchas cantidades, pero el Ganoderma lucidum podría contribuir a cubrir esas necesidades que podríamos tener en nuestro cuerpo sin necesidad de recurrir a alimentos que tal vez tienen una poca frecuencia en el consumo habitual de nuestros hogares. Listo. Ahora, las dos propiedades más determinantes de estos componentes que les acabo de mencionar son la propiedad inmunomoduladora y la propiedad antioxidante. Cuando yo les digo inmunomodulador, me refiero a que modifica aumentando o disminuyendo algunas sustancias del sistema inmunitario. Aquí me quiero detener para hacerles también una claridad. He visto en redes que hay como un movimiento súper importante referente a que si el sistema inmunológico se puede fortalecer o no. Yo les quiero contar por qué algunas personas dicen que no, se puede fortalecer ese sistema inmunológico y les quiero quitar como esa tensión que hay en torno a esa palabra y darles una claridad. Entonces, ¿por qué algunos profesionales de la salud dicen que no se puede fortalecer el sistema inmunológico? Porque es como si se entendiera que el cuerpo va a producir indiscriminadamente células de defensa y si esas células de defensa se enloquecieran en nuestro cuerpo, pues eso tampoco sería bueno porque correríamos el riesgo de que nuestro propio cuerpo terminara atacándonos. ¿Listo? Por eso la propiedad del Ganoderma lucidum no es aumentar las células de defensa, la propiedad del Ganoderma lucidum es inmunomoduladora, es decir, que lo que está bajito lo lleva a punto de equilibrio y lo que está alto también lo lleva a punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo termina siendo? Yo quisiera cambiar esa palabra como fortalecimiento del sistema inmunológico por por el hecho de que el Ganoderma lucidum influye en la eficiencia y en la eficacia, digamos, que tiene nuestro sistema inmunológico, es decir, contribuye a esa respuesta rápida, adecuada, porque nosotros tengamos, digamos, en nuestro cuerpo todos esos ayudantes de esos procesos inmunitarios. Pero además de eso, ayuda a la señalización de esos virus o de esas bacterias que son negativas, ¿cierto? O de esos patógenos que llegan a atacar a nuestro cuerpo. Y si ayudamos a que el sistema inmune las pueda identificar, pues más fácil las podemos atacar, ¿listo? Y eso termina siendo determinante. Y además de eso, genera un aumento, pues los componentes inmunomoduladores del Ganoderma lucidum, los polisacáridos, generan un aumento en la actividad de las células natural killer. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que esas células natural killer eran las responsables como de una primera línea de defensa? Pues imagínense que aumenta esa actividad de esas células natural killer de defensa, o sea que contribuye a que nuestro cuerpo sea eficiente en la señalización de esos patógenos o de esos virus o de esos riesgos y contribuye a que estén más activas esas células que ejercen ese papel, no solo de señalización, sino también de defensa frente a los riesgos que esté corriendo nuestro cuerpo. ¿Listo? Ahora, desde el punto de vista de antioxidantes, ya les dije que tenía muchos, ya les mostré ahorita con una gráfica como cuál era el papel del antioxidante, pero yo quiero que sepan que un antioxidante es una sustancia natural o fabricada por el hombre. Listo, en este caso son sustancias completamente naturales porque el Ganoderma lucidum pues es un alimento, es un hongo que crece dentro de nuestra naturaleza. Entonces es súper importante tener claro que pues es una bondad, es una bendición que nosotros dentro de la naturaleza encontremos un honguito que nos aporta él solito esa gran concentración de nutrientes y tiene una capacidad impresionante para absorber nutrientes del suelo, que ya en otra oportunidad les contaré eso. Y como ya les expliqué, entonces ese antioxidante lo que ayuda es a prevenir y retrasar el daño celular. ¿De quiénes? De esas células inmunocompetentes, de esas células que nos defienden a nosotros. ¿Listo? Entonces es fundamental que nuestra dieta tenga una gran cantidad de antioxidantes y es por eso que el Ganoderma lucidum es un aliado.
Nos dejaste muy claro, Caro, que esta especie del Ganoderma lucidum puede ser nuestro mejor aliado en temas de nutrición, ya sea por sus propiedades, sus componentes, sus antioxidantes que tiene. Es importante también resaltar que este modo preventivo es de la cultura oriental, ¿cierto? Como nosotros, o sea, enfermedades siempre van a aparecer, siempre van a estar apareciendo, tratamientos y medicamentos también van a seguir surgiendo, pero más que eso, tener esa medicina correctiva que maneja la medicina occidental, es mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones, en esa medicina preventiva que claramente con estos argumentos que nos acabas de decir, es importante el consumo de Ganoderma lúcido. Ahora bien, Caro, es importante mencionar por qué es indispensable consumir Ganoderma lucidum de una compañía tan grande, una multinacional oriental como es Gano Excel. Listo, súper importante esa pregunta, pero antes de llegar a la respuesta, quiero mencionar que me ha encantado algo que acabas de mencionar. O sea, la palabra más adecuada es que el Ganoderma lucidum contribuye a que nuestro sistema inmune esté en óptimas condiciones para esa respuesta eficaz y adecuada. Entonces me ha encantado, por eso lo quise retomar como antes de lo que voy a mencionar. Listo, ahora, ¿por qué el Ganoderma lucidum de Gano Excel? Chicos, o sea, las razones son muchas, pero les voy a mencionar las que están aquí descritas y les voy a decir por qué. Lo primero es que el Ganoderma lucidum de Gano Excel es un ganoderma que tiene más de 30 años de investigación, o sea que no es cualquier hongo nuevito, pues como que se está estudiando. Nuestro investigador y nuestro fundador, que se llama Mr. Leao Sonsen, más de 30 años se ha pasado investigando esta especie vegetal en específico y sus derivadas, porque hay muchas especies de Ganoderma lucidum, y durante esos 30 años logra identificar que así como hay muchas especies, pues cada una de ellas tiene una concentración diferente de esos nutrientes y de esos antioxidantes. Entonces él, siendo un hombre súper visionario, súper proactivo, ¿qué hizo? Identificó, chicos, las 6 variedades más potentes de ese Ganoderma lucidum y las mezcló a través de un tema, de un híbrido o de un tema de cultivo de tejidos. Es decir, que cogió lo mejor de esas 6 especies en específico y generó un híbrido, un Ganoderma lucidum que involucra los 6 de aquellos que tienen una mayor concentración de esos nutrientes. Y no existe ningún otro Ganoderma lucidum que incluya esas 6 variedades más potentes. Además de eso, chicos, este proyecto, bueno, o este híbrido está patentado. Este cultivo de tejidos que desarrolló Mr. Leao Sonsen está patentado. Quiere decir que ninguna otra persona puede crear el mismo Ganoderma lucidum que tiene Gano Excel, porque ustedes se van a escuchar que hay otros Ganoderma lucidum, pero ya les hablé de que tienen todos diferentes concentraciones de nutrientes y que aquí en uno involucran los 6 más poderosos. Listo. Otra cosa fundamental es que el cultivo del Ganoderma de Gano Excel es totalmente orgánico. Y a nivel, a raíz de que han ido pasando los años, pues se ha ido generando una conciencia más importante como alrededor del bienestar y de la importancia que tiene consumir alimentos orgánicos. Con alimento orgánico me estoy refiriendo en este momento a alimentos que estén libres de pesticidas, de hormonas, de fertilizantes y que se genera a través de alimentos, de sustancias o de sí, elementos totalmente naturales. Es decir, desde la forma en la que se cultiva el Ganoderma lucidum ya se está pensando en que no haya ningún agente que pueda desfavorecer a esas condiciones de aporte nutritivos. Entonces, cuando yo me refiero a orgánico, me refiero a un alimento que ha sido cultivado en forma de que no haya como ninguna hormona, pesticida, fertilizante, que pueda quedarse, digamos, dentro de ese alimento y que luego vaya a ir a nuestro cuerpo. Listo.
Además de eso, después de crear, pues como les decía, este híbrido que mezcla las 6 especies más poderosas, hace algo muy importante, chicos. Si nosotros nos fuéramos a consumir un hongo, pues los hongos tienen sustancias poderosas que a veces, o que a veces no, que no son absorbidas por el cuerpo humano, porque no tenemos las enzimas para digerir esas sustancias. Entonces, Mr. Leao nos facilitó, GanoExcel nos facilitó todo, generando el primer extracto hidrosoluble en polvo para agua, alcohol y aceite de Ganoderma lucidum. Eso, chicos, porque es fundamental, porque el 75 o el 80% de nuestro cuerpo cuando estamos más jóvenes es agua. Es decir, que si no fuera un alimento o no fuera un extracto que fuera totalmente soluble en agua, pues nuestro cuerpo tendría incapacidad, digamos, para absorber esos nutrientes, pero no es de esa manera. Es un extracto 100% soluble, listo, en agua, alcohol y aceite, y eso facilita la biodisponibilidad de los nutrientes que hay en ese extracto, listo. Lo otro fundamental es que no pierde propiedades en el tiempo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si lo tenemos, digamos, almacenado en nuestra casa, el extracto, no si tienen el honguito seco en la casa, si tienen el extracto hidrosoluble en su casa, sea en forma de cápsulas o en alguno de los productos que tiene la compañía de GanoExcel, no va a perder aportes nutricionales en el tiempo y eso es fundamental. Y lo otro, chicos, es que ningún alimento, digamos, tiene una capacidad antioxidante tan grande. ¿Por qué les digo que no? Porque ya les dije que mezclamos 6 especies que tienen un mayor poder antioxidante. Es decir, no solamente hay muchos antioxidantes, sino que los que hay son muy poderosos. Listo, Caro, nos dejas muy claro que Ganoderma lucidum de GanoExcel es una herramienta fundamental por todas las características que tiene y pues más que todo me parece valioso todo lo que hizo nuestro fundador, Mr. Leao Sun Sen. Es una persona demasiado inteligente, jamás se me hubiera ocurrido tener como ese extracto soluble en agua, en aceite y en alcohol, que además alimenta un poco más o sea, llega directamente lo que es a la célula. Pero ahora bien, sabes que nuestra cultura, ¿cierto? Más que todos los colombianos, no somos como de consumir este tipo de hongos, porque los hongos, como bien lo dijiste, tienen corteza, tienen celulosa, esas sustancias que nosotros no podemos digerir, que nuestro organismo no puede digerir, pero sin embargo, este fundador o la compañía nos brinda el Ganoderma lucidum en unos productos que son demasiado inteligentes, de consumo rotativo y que no invaden el hábito de las personas. Entonces me gustaría, Caro, que nos contaras cómo los podemos consumir y qué personitas pues son más propensas a consumir este tipo de productos de GanoExcel, como bien ya están en varias presentaciones. Pues, presentaciones, exacto. Listo. Entonces, Cami, mira, lo fundamental, o sea, mi recomendación es para todos, para todos. En este momento es un deber de cada uno de nosotros garantizar que nuestro cuerpo tenga los nutrientes que se necesitan para responder de manera óptima. Ahora, esto es un deber de siempre, no es un deber de ahora. Lo que pasa es que ahora esta necesidad es urgente. Es urgente que cubras esta necesidad. En tu día a día puedes ir dilatando, porque el riesgo, digamos, no es tan inminente, no es ya, pero este riesgo sí es ya. Entonces es importante tener acciones determinantes para garantizar ese sistema inmunológico óptimo y esa nutrición óptima. Y como yo le sugeriría en este caso que además de tener muy buenos hábitos alimentarios, de comer frutas y vegetales, ¿cómo le sugiero yo entonces que enriquezcan esa nutrición habitual a partir del Ganoderma lucidum? Les sugiero que lo hagan a través de los productos de GanoExcel. ¿Por qué? Porque contiene el extracto 100% hidrosoluble de un hongo medicinal que se ha comprobado durante muchísimos años que tiene un efecto terapéutico y que tiene un efecto fundamental o propiedad a nivel inmunomodulador, es decir, que contribuya a ese funcionamiento eficaz, adecuado y rápido de nuestro sistema inmunológico. Ahora,
¿Cuál producto? No, pues chicos, la verdad es que cualquiera que ustedes consuman contiene extracto de Ganoderma lucidum y es el mismo extracto. ¿Dónde está la variable? La cantidad del extracto que hay en ellos es diferente. ¿Listo? Es decir, usted puede escoger cualquiera de ellos para que, como les dijo Cami, no modifique ningún hábito de consumo, porque lo que más le aterra a la gente de las recomendaciones alimentarias es tener que seguir un patrón. Aquí no tienes que seguir un patrón, tú eliges simplemente lo que te gusta y de esa manera estás garantizando una adecuada nutrición. Pero en este momento que es tan urgente tener esa alimentación suficiente y nutritiva, sí me permito con todo el amor del mundo decirles que en este momento lo que yo les sugiero es consumir cápsulas de Ganoderma. ¿Por qué les sugiero consumir las cápsulas de Ganoderma? Porque tienen una mayor concentración de este extracto. Puede tener alrededor de 4 veces lo que tiene una tacita de café, lo que tiene un sobrecito de cereal. Entonces, al tener una mayor concentración del extracto, pues obviamente también va a haber una mayor capacidad antioxidante, una mayor concentración de nutrientes. ¿Listo? Y en este momento, eso, chicos, es de vital importancia. Y sobre todo, piense cada uno de ustedes cómo ha venido siendo su alimentación hasta ahora. Piensen ustedes, ¿será que mi sistema inmunológico está respondiendo de manera adecuada? ¿Será que yo soy de esas personas que me alimento durante todo el año súper mal? ¿Será que yo soy de esos que me enfermo si me asomo a la ventana? Es importante que ustedes comiencen a ver si son vulnerables en este momento a que esa respuesta inmunitaria no sea adecuada, y esas personas que identifiquen esto son los llamados a generar esta acción urgente del consumo de cada uno de estos productos, o específicamente del Ganoderma lucidum del que les estoy hablando. Ahora, todos debemos ser responsables. Ojalá todos estuvieran consumiendo cantidades industriales de Ganoderma lucidum en este momento. En lo personal, a mi familia le recomiendo que mantenga a tope la ingesta de Ganoderma lucidum, sobre todo en este momento tan importante. Ahora, ustedes aquí ven 3 tipos de cápsulas. Les quiero como aclarar varias cosas. Lo primero es que cada una de esas cápsulas es diferente. Unas de ellas son de Ganoderma, que es como la versión más madura de ese Ganoderma lucidum, tiene una gran concentración de nutrientes, obviamente también. También están las cápsulas de Exilium. El Exilium es una versión más joven de ese Ganoderma lucidum y tiene un papel muy importante también a nivel del sistema nervioso central, no solamente a nivel del sistema inmunológico, o sea que tiene valor ahora y en el futuro. Y también hay otro producto que maneja GanoExcel que se llama Cordyceps sinensis, ¿sí? Es un extracto de Cordyceps sinensis. ¿Qué es eso? También es un hongo medicinal ampliamente conocido en la cultura asiática por sus propiedades no solamente nutritivas, sino también terapéuticas, como fortalecedor o favorecedor de la respuesta eficiente del sistema inmune para que no entremos en conflicto con otros profesionales, y además tiene una característica muy especial. También contribuye a que nosotros nos protejamos de algunas bacterias y de algunos patógenos. Listo, se ha visto en estudios que contribuye en esa respuesta ante algunas bacterias y eso es importante. Lo que estamos enfrentando en este momento es un virus, pero es tanta esa propiedad nutritiva del Cordyceps sinensis que en Asia es ampliamente reconocido y que cada vez son más los estudios que se han orientado a su consumo y su respuesta por todos esos buenos resultados que se han venido conociendo. Entonces, la recomendación es a que incluyan estas 3 cápsulas. ¿Por qué? Porque las 3 tienen alta concentración de esos nutrientes y de esos componentes que tienen una acción directa en las células inmunocompetentes, que son las que contribuyen no solo a la señalización de esos agentes extraños, sino también a que esa respuesta en esa red del sistema inmunológico sea rápida, sea eficiente, sea ya, porque para mañana, muchachos, es tarde, al igual que todas las medidas que nos han venido diciendo. La alimentación es fundamental, pero también es fundamental que usted en su casa entienda que las acciones responsables con usted y con la sociedad son las que nos van a ayudar a atravesar esta coyuntura por la que estamos atravesando. Entonces, mi llamado también es, yo les acabo de generar conciencia frente a la alimentación saludable, pero les pido a ustedes que sean responsables, no solamente con las acciones alimentarias,
hablarles, sino también con esas acciones que han venido recomendándonos a través de las redes, a través de la experiencia que han tenido otros países. Entonces, por favor, a cuidarse mucho y a consumir mucho, mucho, mucho Ganoderma en condiciones industriales, por favor, por estos días. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Carolina y Lizeth, por esa maravillosa explicación, ¿cierto?, que nos acaban de dar. Ahora, chicos, a crear conciencia, a tener en cuenta que Ganoderma Lucidum puede ser nuestro mejor aliado en estos tiempos y además darles gracias por haber asistido a este espacio, ¿cierto? Ahora reúnase con la persona que lo invitó, él le va a contar un poquito más de cómo conseguir este tipo de productos, porque si lo compran directamente a la compañía como es Ganoexcel, les da un 40% de descuento, porque lo están dando a precio de fábrica. Entonces comuníquese ya con la persona que lo invitó y espero que este espacio les haya servido demasiado. Entonces, feliz noche para todos. Fue un placer para mí acompañarlos la noche de hoy. Chao, que estén muy bien. Que estén muy bien.